Continuamos con Café entre Amigos y es momento de hablar de mitología griega. Y para hablar de mitología griega, nada más nada menos que un experto esté con nosotros, Adrián Vitali. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo están con esta cuarentena eterna? Muy bien, ¿Cómo te va, Adri? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviví. Sobreviviendo como todo, ¿no? Y cuidándose, ¿no? Cuidándose porque es importante, ¿no? Bien. Esta noche, Sí, Adrián, vamos a hablar de la caja de Pandora. El mito de la caja de Pandora. sí, la idea es recurrir al mito para ver cómo podemos interpretar nuestra realidad, porque en realidad el mito es eso, es una creación para interpretar la realidad de manera simbólica. Bien. Y el arquetipo de los mitos está en toda la historia humana, así que creo que nos puede ayudar el mito de la caja de Pandora a tirar un poquito de luz a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y elegí el mito justamente porque en estos días se nos dieron los porcentajes de pobreza, que son muy elevados, y creo que a fin de año seguramente la mitad de los argentinos van a estar bajo la línea de pobreza, es decir, bajo la línea de necesidades básicas insatisfechas, o sea, de derechos postergados, ¿no? Y creo que el mito nos puede ayudar a vislumbrar esta situación. Y el mito es todos conocemos el mito de la caja de Pandora por la caja de los males, ¿no? Que Pandora abre la caja y salen todos los males, y, y al fondo queda la esperanza. Pero la construcción del mito, ese es el final del mito, pero la construcción del mito es Zeus, el dios supremo del Olimpo, decidía siempre sobre el futuro y sobre las cosas de todo lo que acontecía en el Olimpo. Y en el Olimpo había dioses menores. Uno de ellos era Prometeo. Prometeo había inventado a los hombres de barro. Probablemente este relato mítico después lo tome el autor bíblico del Génesis, cuando diseña el relato del Génesis y habla que Dios hizo al hombre de tierra, ¿no? De barro y agua. Probablemente se inspira en el relato de Prometeo de la caja de Pandora. Entonces, cuando Prometeo hace al hombre de barro, el hombre era poco inteligente, era como un zombie, no tenía expectativa de ningún tipo de cosas. Y se ve que Prometeo, para poder perfeccionar su obra, le roba el fuego a Zeus. Zeus, recordemos, el dios del rayo, el dios del trueno. Se lo roba y se lo da a los hombres. Y los hombres con el fuego, estos hombres que no tenían iniciativa, estos hombres que estaban siempre postergados, encerrados, sin ningún tipo de sueño ni esperanza, estos hombres comienzan a evolucionar. Entonces, el fuego, ¿qué les permitió? Primero, calentarse en las oscuras y frías cavernas, iluminarse. Recordemos que el miedo que nosotros tenemos de noche es un arquetipo, es un principio de la vida humana, cuando los animales, cuando los depredadores nos depredaban a nuestros ancestros, ¿no? Por eso es el miedo que tenemos a la noche. Entonces con el fuego empezaron a tener menos miedo o a poder vislumbrar los peligros. ¿Por qué? Porque el fuego iluminaba. Y el fuego también empezaba a espantar a las bestias, a estos animales más grandes que los tenía a estos hombres dentro de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, el fuego empezó a cambiar la vida de los hombres. Los hombres empezaron a organizar, empezaron a cocinar la comida, empezaron a sentir gustos nuevos, empezaron a coser el ladrillo y a poder construir casas. O sea, el fuego los puso en otro lugar. El fuego les abrió la mente, empezaron a crear, empezaron a desarrollar arte, y el hombre ya no era el hombre que había creado Prometeo, sino que era el hombre que había evolucionado con la herramienta que Prometeo les había dado, que era el fuego. Zeus, como siempre pasa con todos los poderes, cuando pierden el poder, se enojan y empiezan a vengarse. Entonces Zeus la crea a Pandora y todos los dioses del Olimpo le dan un don. Pandora significa la que tiene todos los dones, ¿no? Por eso después viene la caja de Pandora, que tenía todos los males, ¿no? No todos los dones buenos, sino todos los dones malos, ¿no? Don en latín es regalo, ¿no? Entonces les regalan todos los dones. Entonces era la poseedora de todos los dones y era muy bonita. Entonces Zeus la manda a la tierra
para seducir a Prometeo que se case con él. Entonces cae con la cajita Pandora y Prometeo, sospechando, y como él vivía o había vivido en el Olimpo, porque después Zeus lo expulsa, sospechando del comportamiento de Zeus, como es el comportamiento de todos los poderes, duda, digamos, de ese acto de generosidad de Zeus, que le presentaba la diosa más bonita, y rechaza el matrimonio. Y Pandora se va a la casa de Epimeteo, el hermano de Prometeo, lo seduce y se casa. Y en la noche de boda abren la caja, y ahí viene el mito que todos conocemos. Cuando abren la caja, salen todos los males y empiezan a invadir la tierra, y entonces los hombres empiezan a enfermarse, empieza a haber miseria, empieza a haber egoísmo, empieza a haber homicidios, odios, empieza a haber pandemia, empieza a haber todos los males que nosotros conocemos. El mito dice que surgen de esa caja maldita, ¿no? Pero en el fondo había quedado la esperanza. Pero fíjense que Prometeo nos pone en un dilema. Y el dilema es, cuando nosotros creamos algo, cuando se crean las sociedades, hay dos caminos. Uno de los caminos es el asistencialismo, ¿no? Tener al hombre ahí siempre determinado a conductas limitadas. Vos tenés que comer fideo, arroz y arvejas, tenés que vestirte con ropa barata, y no tenés que ir a espectáculos caros porque para eso no es para vos, ¿no? Y la otra es el camino de que estos hombres deciden hacer su propia historia. Y cuando deciden hacer su propia historia, empiezan a sorprenderse de lo que son capaces. Esos hombres que creó Prometeo del barro jamás hubiesen imaginado hasta dónde llegaron sus sucesores, digamos, ¿no? Hasta dónde llegó esa especie. Entonces, cuando el hombre tiene la posibilidad de desarrollarse y de expresar sus ideas, digamos, las expectativas son infinitas. Por eso, me parece que las sociedades siempre están en este dilema: o seguir la conducta de Prometeo, de entregarle herramienta a los hombres para transformar su historia e independizarse, o la actitud del poder de Zeus, que lo que hacía era dar lo mínimo, lo básico para que se mantengan vivos, pero sin ningún tipo de posibilidades de cambio, para tenerlo controlado, ¿no? Una masa controlada que siempre está determinada a hacer lo mismo. Entonces es mucho más fácil controlar que controlar a la gente que piensa, ¿no? Porque los que piensan, cuando uno empieza a pensar, empieza a diversificarse el arte, la creación, y es infinita la conducta humana en ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando uno tiene limitado a un sector de la sociedad masificado en una necesidad, tipo gueto, como el gueto que nosotros conocemos, el gueto de Varsovia, o los guetos de la Segunda Guerra Mundial, todos están determinados a intentar sobrevivir. El dilema es ese, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? ¿Una sociedad determinada a sobrevivir o una sociedad determinada a lo indeterminado, abierta a lo indeterminado, que cada uno pueda desarrollarse y expresarse en las cualidades que cada uno tiene? Y con esto finalizo. Decía Mohamed Yunus, el banquero de los pobres de Bangladesh, que los hombres, la semillita de los hombres, tienen un potencial increíble. Una semillita puede ser un árbol gigante. Ahora, si vos la podás, lo podés transformar en un bonsái. El bonsái es un árbol que puede ser gigante, nada más que vos lo vas cortando, y al cortarlo no tenés posibilidad de desarrollar raíces porque el espacio donde está el arbolito es muy pequeño, es un tarrito, digamos, ¿no? Una maceta pequeña. Pero todas las semillas del árbol de bonsái tienen la posibilidad de ser un árbol muy grande. Bueno, lo mismo pasa con las personas. Si las personas pudiesen desarrollarse, nos beneficiaríamos todos. Entonces, cuando decimos los números de pobreza, que tenemos un 50%, un 40.9%, en realidad lo que tendremos que ver, la cantidad de posibilidades que nos estamos perdiendo, de gente que no va a poder desarrollar todo el potencial que tiene. Eso es lo que nos estamos perdiendo. No solamente mirar si uno vive en un rancho, si está descalzo, no, estamos perdiendo un capital humano bellísimo que nunca más lo vamos a recuperar, porque la vida humana es única e irrepetible. Esta generación no va a disfrutar de las posibilidades que tuvieron estos prójimos nuestros, y que los estados, la pandemia, lo que sea, no les permitieron desarrollarse, ¿no? Todo depende de cada persona, Adrián, y depende de la actitud y la realidad que quiere vivir. Es pura y netamente responsabilidad de ella. Sí, el tema es, Ale, como decía. A ver, hay gente que dice, dependo de. ¿Por qué no depender de uno mismo de acuerdo a la actitud que uno tome? Depende de la realidad que quiera vivir.
Es el dilema. A ver, Mira, te voy a decir el tema de la pobreza. ¿Por qué siempre tiene que tener una responsabilidad de alguien? La pobreza le depende de vos. La pobreza sos vos el que toma la decisión de tu vida. bueno, es el dilema que hay que romper. Digamos, cuando vos no te das cuenta, La vos pura la sos actitud de pobre, cada una. Diga, yo soy pobre, pero porque ¿qué hice yo para cambiar mi realidad? Nada. Entonces, ¿qué te quejas? está bien, ¿Qué pero digo, haces para cambiar mi pobreza? ¿Por qué dependo de? No, porque depende del gobierno que está de turno, porque no me da. Pero depende de. ¿Qué estás haciendo vos para cambiar? A eso bueno, depende de la realidad de cada persona. ese es el cambio que hay que dar, Cada Ale. uno. Ojo, es responsabilidad de cada uno. Acá no Sí, es sí. responsabilidad del otro, ni la pandemia, ni la crisis, ni de nada. Todo depende de vos. Vos te capacitas, vos estudias, yo quiero salir de la pobreza, yo hago. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy capacitando, me desarrollo, quiero salir de esto. Ok, listo, salgo. Pero muchas veces pasan factura al resto, ¿no? Que el vecino, que por culpa de este, por culpa del otro. ¿Cómo Bueno, cambiamos la realidad, no? ese es el dilema, digamos, que hay que modificar. También venimos de culturas Claro, donde, digamos, paradigma, exacto, estos mentalidad, paradigmas, digamos, mentalidad pobre. O sea, la pobreza no tiene que ver con la realidad económica, sino que la pobreza también tiene que ver con la pobreza mental y el coeficiente intelectual de cada uno de lo que quiere ser. Porque si yo quiero superarme, me voy a preocupar para estudiar, para capacitarme. Pero si yo quiero seguir siendo pobre en la miseria que estoy viviendo, en la realidad que yo estoy, voy a seguir estando donde estoy. el problema de la pobreza es acomodarte a eso, ¿no? Es acostumbrarte a eso. Ese es el problema de la pobreza. Y que es una cuestión, como decía, una cuestión mental, ¿no? Pero bueno, pero también hay un Estado que ayuda a eso, digamos, ¿no? Es un Estado que en vez de dar herramientas, da planes, ¿no? Pero en todos los tiempos, ¿eh? Esto no es un accidente que hoy tenemos. No, seguro, en todo, Mira, sí, a lo que yo voy es que no comparto esa actitud de decir sí, pero todo depende de lo que me den o lo que no me den. Mi vida no exacto. depende de mí. No, Es pero pura Ale, bueno, mía. ese es el paso que hay que dar, ese es el círculo vicioso que hay que romper. Claro, a eso hay que cambiar los paradigmas y romper todo eso. Ojo, Claro, culturalmente, la iglesia que manipula, el gobierno que manipula, toda una serie de manipulaciones, pero está en mí de yo dejarme llevar por eso, o incluso más, lo que se está hablando ahora de la pandemia, ¿puedo creer o no puedo creer? ¿Puedo seguir o no puedo seguir? ¿Puedo subsistir o no? Depende de mí, de mi actitud. ¿Cuál es la exacto, sí, realidad que sí. yo voy a buscar para salir y romper todo eso? Digo, Sí, bueno, son los desafíos sociales que tenemos y es complicado cuando no hay espacios tampoco para pensar con los pobres, ¿no? No hay espacio, son muy pocos los espacios. Algunas organizaciones sociales un poco más extremistas, digamos, que piensan de manera organizada, pero es complicado cuando esto se transforma en costumbre y cuando alguien nació en la pobreza, viene de 2 o 3 generaciones, que es normal eso, que es normal el piso de tierra, el techo de chapa, que es normal que mi mamá va a cobrar el subsidio, Claro. que es normal que voy a comer un Normal que los comedor papás nunca comunitario. trabajaron, los abuelos tampoco, y Exacto, entonces es romper eso y eso se rompe con la educación, no hay otra. La la escuela es educación, fundamental en esto. la educación, Fundamental en también esto. te da conocimiento, formación, claro, cultura y y herramientas educación. para salir. O sea, cuando vos le das ¿Vieron herramientas. los otros días vi la película que me encantó, porque justamente plantea un poco esto, El niño que domó el viento. Ah, Ah, sí. excelente Ah, película. Bueno, bueno, fíjate La que. de eso se recomendamos trata. si no la vieron. Excelente. Bueno, De eso se trata, cómo desde la esto es lo que te estoy miseria planteando, ¿eh? y desde la educación, desde los libros, pero también plantea la película otra cosa. A él lo echan de la escuela porque no podía pagar, pero él descubrió que el conocimiento estaba en la biblioteca, ¿no? El tema de la inquietud, el ir a buscar y cómo resuelve un problema la comunidad a través de los libros, ¿no? A través de la ciencia. Digamos, la ciencia es una construcción humana, ¿no? Y está a disposición de todos. O sea, nadie es dueño de la ciencia, todos podemos apropiarnos cuando tenemos una necesidad. Entonces es importante generar estos espacios para poder desarrollarnos como comunidad y ver que es posible, ¿no? Todo Claro, sorprendido cuando se acaba el agua, ¿no? Con el dínamo de la bicicleta, y vos te ponés a ver
genial. Digo, pero Genial. digo, porque yo también cuando era chico tenía la bici con el dínamo. Entonces, cómo se generaba la luz, ¿no? Que con dos imanes, ¿no? Una cosa fantástica, tan simple, No, bueno. que él pudo resolver un problema complejo de vida o muerte, era, ¿no? Porque si no había agua, desaparecían, se extinguían. Como se murió su perro, ¿no? De hambre, porque no le Claro. podían dar de comer, porque si no se morían ellos, ¿no? Y cómo lo pudieron resolver a través del ingenio y de la ciencia. También tiene que ver con lo que yo recién mencionaba, Adrián, tiene que ver con la actitud de cada uno, la fe y la fuerza, ¿no es cierto? Porque fíjate vos cómo luchó ese niño por hacer entender al papá que el papá estaba muy cerrado, que le decía que no, no va a poder, ¿no? Y le traté de hacer ver otra realidad cuando de pronto el niño dijo, no, mira papá, si hacemos esto, vamos a tener agua, ¿no? Y se lo demostró, ¿no? Con Sí, perseverancia, inteligencia, con mucha lucha, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que por ahí tendría que ser todo al revés, ¿no? Cuando voy a decir, che, ¿por qué no lo escuchamos? Que parece loquito este, pero ¿por qué no lo escuchamos un poco a ver qué solución nos pueden dar? Dejemos la y, posibilidad de probar, ¿no? O y que dar. estamos acostumbrados a la conducta de rebaño, ¿no? Siempre en el montón, no tengo ningún tipo de responsabilidad, o Sí, sea, suena la campanita a comer, sí, suena la campanita a dormir, Totalmente. suena la campanita a, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, y la y película esta tenemos es una actitud genial. cómoda. A ver, Exacto. y la pregunta es, ¿qué estás haciendo vos para cambiar esa situación? Digo, si tanto te quejas, no, no estoy haciendo nada, bueno, entonces no te quejes. Entonces digo, la actitud, la acción, capacitarse, estudiar, dedicarle horas, dedicarle No, tiempo. y analizar la propia realidad, ¿no? Ah, sí, Vos también. fíjate, analizarla, digo, analizarla y con perspectiva de tiempo también, porque cuando Claro. ellos descubrieron que podían sacar agua, por más que regaron, no vino la cosecha al otro día, ¿no? Entonces digo, yo muchas veces planteo el tema de las huertas, ¿no? Bueno, la huerta es todo un hábito cultural de tener la paciencia de sembrar para después poder cosechar, digamos, para tener... Pero bueno, estamos acostumbrados al rebaño de la campanita que quiere comer porque nos llaman, entonces yo no hago ningún tipo de esfuerzo, estoy acostumbrado a saber dónde tengo que pedir y listo, y se acabó. Y hay un montón de instituciones, como decías vos recién, Ale, no solamente el Estado, sino instituciones, como puede ser la Iglesia, que sigue, digamos, tocando esa campanita para llevarlo a los comederos y no generar espacios o herramientas de transformación social, que es la única posibilidad, la del trabajo, no hay otra, ¿no? No hay otra. Y fijémonos, el asistencialismo a lo largo de los años lo que ha generado es pobres, ¿no? No ha generado otra cosa, porque es eso el asistencialismo, es la negación de las capacidades humanas. Y por eso me parece importante generar otro tipo de conciencia y otros desafíos. Y el primer desafío, es lo que vos decías, Ale, preguntarme, che, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi realidad? Y esa pregunta es fundamental. Sí, totalmente. Bueno, Adrián, la verdad que muy interesante la charla, ¿no? Este, La cajita de Pandora. de Sí. cajita de Pandora. Quedamos pensando, bueno, sí, hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? También todas las cosas que se pueden llegar a pasar en la realidad, ¿no es cierto? Y tener la suficiente conducta y la capacidad como para decir, voy a salir de todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Adrián, muchas gracias como siempre y bueno, Bueno, nos estaremos viendo pronto. dale, con mucho gusto, chicos. Bueno, un Bueno, abrazo y un gusto. un Dale, abrazo dale. grande. Chao, chao. Chao.